Bien, como les decía, vamos a ir dando paso a sus compañeros, pero ya estamos, al menos los interesados, en hacer preguntas y comentarios, contingencias, que son parte de la evaluación que hemos consignado en el sílabo, que vale el 10%. Entonces, de acuerdo a lo que yo veo en la pantalla, voy a ir dando pase a ustedes para que hagan sus preguntas o comentarios. Entonces, en primer lugar, a Ceci Valeria, por favor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bien, para dar mi comentario, en este caso quisiera hacer una síntesis respecto a la primera parte de la clase. Estamos tratando el tema, lo que es la norma, ¿no? Dentro de la primera parte de la clase se explicó que la norma es aquel supuesto que tiene una consecuencia y que ambas están unidas por un nexo lógico. En este caso, el supuesto es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que va a tratar de verificar un hecho en la realidad y dicho hecho va a tener una consecuencia que va a ser atribuida por el derecho, ¿no? Y en esta oportunidad también van a estar unidas, vinculadas por el nexo lógico. Se decía también que las normas no siempre se cumplen, ¿no? Porque decir que las normas se cumplen es pensar algo utópico, ¿no? Algo utópico, una sociedad perfecta, a las personas perfectas, vamos a decirlo, y eso no existe. Así como también, como es algo utópico pensar esto, siempre va a haber una consecuencia, pero no siempre dichas consecuencias se cumplen, como en el ejemplo que nos ponía de un homicida, por ejemplo, que mata a una persona, pero lo hizo en defensa propia, ¿no? Entonces no puede ser pasible de sanción o no puede ser pasible de la misma sanción que lo recibiera una persona que sí lo hizo conscientemente. Y en otro caso también que el homicida se desaparezca, ¿no? Esto, si se desaparece, si no lo pueden encontrar, entonces no va a ser pasible de sanción. Para sintetizar, desde mis propias palabras, podría decir que las normas nacen con la finalidad de regular la convivencia entre las personas. Estas normas, aunque son imperativas, no siempre son cumplidas, ¿no? Pero cabe resaltar que sí nos sirven mucho, sí nos ayudan a una mejor convivencia entre personas y para de esa forma lograr una mejor sociedad. Gracias. Ok, Ceci Valeria, muchas gracias. Bueno, has hecho una síntesis de esta primera parte. Parece bien. O sea, ahora le doy pase a Milton Villacorta. Por favor, Milton. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Para expresar mi comentario, es preciso señalar que desde el punto de vista lógico-jurídico, como mencionó usted, profesor, la norma jurídica se le puede definir como un mandato a ciertos supuestos, de que si son incumplidos estos supuestos, lógicamente acarrea una sanción, respaldado por la fuerza del Estado, es decir, por la coerción. La norma jurídica tiene tres elementos: el supuesto, la consecuencia y el nexo. El supuesto es la hipótesis. La consecuencia es el efecto atribuido por el derecho. Y el nexo es el elemento lógico, vinculante. Es decir, a un supuesto, como mencionó usted el ejemplo de homicidio. Aquel que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6, no mayor de 15 años. El supuesto, el que mata, el verbo rector, el que mata. La consecuencia, la aplicación de una pena privativa de libertad. Y el nexo vinculante, la atribución, la imputación objetiva realizada a aquella persona que cometió el hecho. Las normas jurídicas se materializan para ser cumplidas siempre, pero esto no sucede en la realidad. Lo perfecto sería que una norma sea conocida, entendida y aplicada. La norma jurídica
en cuanto al lenguaje, tiene tres planos: el plano sintáctico, el plano semántico y el plano pragmático. El plano sintáctico referido a la gramática, a la herramienta que se utiliza en nuestro ordenamiento jurídico, es el castellano. A través del castellano se conoce, se entiende la norma jurídica, no solamente por los operadores jurídicos, por las personas que han estudiado derecho, sino por las personas de a pie, las personas comunes. El plano semántico, el significado de las palabras. Como mencionó usted, un claro ejemplo de la palabra auto, que en el lenguaje común, en el lenguaje de una persona que no estudió derecho, un auto es referido a un automóvil. Pero en el ámbito jurídico, es una clase de resolución emitida para resolver ciertos incidentes. Pero también se puede dar palabras que en un ámbito, en un mismo proceso, que tengan diferentes significados. En el ámbito jurídico, que tengan la misma palabra, pero pueden tener dos significados. Por ejemplo, sucesión, que puede referirse a una sucesión procesal, es decir, el cambio de una de las partes, o la sucesión en ámbito testamentario, una sucesión causada por un fallecimiento de una persona. El plano pragmático es el contenido de la norma, la aplicación del derecho. La norma jurídica siempre va a tener el respaldo de la fuerza del Estado. Es decir, si hay una violación o un incumplimiento de esta norma, va a haber una sanción al infractor. Pero hay tres formas de aplicar esta sanción. La sanción de oficio, referido a incumplimientos graves, como pueden ser los casos de ilícitos, de los delitos, que lo va a realizar el Estado de manera oficiosa. La segunda sanción, a solicitud de las partes. Es decir, el agraviado, el interesado solicita al Estado que a través de una tutela efectiva de derecho le respalde su pretensión. Y la tercera forma, cuando el Estado reconoce el derecho, pero no hay el procedimiento. Es decir, una norma jurídica siempre va a tener respaldo del Estado ante un incumplimiento. Y tiene tres elementos. El elemento del supuesto, que es la hipótesis, la consecuencia, que viene a ser prácticamente la sanción, y el nexo causal, es decir, el elemento que une la hipótesis con la consecuencia. Ese sería mi comentario, doctor. Ok, Milton. Bueno, ha sido simplemente una síntesis, una repetición de lo que se ha dicho en el audio, en el video audio. A ver, María José, por favor. Sí, buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. Como ya sabemos y ya hemos escuchado en la clase también a nuestros compañeros, el tema de hoy fue la norma jurídica, ¿no? Y como ya lo mencionaron ellos, la norma jurídica viene a ser, ¿no?, un mandato de un cierto supuesto que lógicamente tiene que tener una consecuencia. Dentro de todo, yo más que todo quiero hacer un comentario al punto de la relación, mejor dicho, la importancia de la relación de la norma jurídica y la realidad. Porque como bien escuchamos en la clase, la norma no siempre se cumple con la realidad y las acciones que se cometen muchas veces tampoco tienen una consecuencia. Entonces, mi idea más que todo es de que siempre toda norma jurídica, todo supuesto, tiene que ir avanzando conforme a los tiempos van cambiando. Es decir, tiene que haber o incorporarse nuevos supuestos para que de ese modo se puedan tipificar y tener, como bien lo decíamos, una sanción, ¿no?, una consecuencia jurídica. ¿Y por qué? Esto obviamente, la finalidad de que se puedan incorporar nuevos supuestos, nuevas realidades, que siempre tengan que ver con todas las conductas de los seres humanos, es más que todo buscar un bienestar social, ¿no?, la paz que pueda existir dentro de una sociedad y que estas personas sepan, estén comunicadas de que si cometen un hecho que está obviamente regulado, tipificado como un hecho ilícito, obviamente que va a tener una sanción. Entonces va a haber este miedo de cometerlo, porque ya saben que al cometer esto van a tener una sanción, una consecuencia, y esto evitaría lógicamente más caos dentro de una sociedad. Eso sería todo, doctor. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya has hecho también
comentarios. Claro, es importante, a ver, es importante tener en cuenta, como le hemos dicho en la clase, en este video audio, nosotros siempre el tema de los supuestos son hipótesis que establece el legislador. O sea, el legislador se proyecta al futuro. Evidentemente, la descripción que hace el legislador de la realidad es una descripción, como yo le dije también en el video y como yo lo grafico siempre, es una especie de fotografía de la realidad. Pero hay que tener en cuenta que en el derecho lo importante también son los hechos. El abogado tiene que saber interpretar los hechos, tiene que saber argumentar sobre hechos para que en función de su interpretación y argumentación pueda, ¿no? Producto de su trabajo, porque ese es parte del trabajo del abogado, incorporar el nexo, o sea, perdón, los hechos en el supuesto normativo. Ahora, se interpretan los hechos, se pueden discutir sobre los hechos, pero también se puede discutir, y en eso sí los abogados estamos preparados, creo que más, en la interpretación de la norma. Entonces, ahí viene una serie de discusiones que se pueden dar en la realidad, entonces, para ver si se ha verificado realmente el supuesto. Si se verifica el supuesto, se desencadena lógicamente la consecuencia, que también es un tema verificable. O sea, desde el punto de vista lógico, si se ha interpretado los hechos, se ha hecho la argumentación de los hechos, ya sabemos cuáles son los hechos, y estos hechos se encajan en el supuesto normativo, se va a desencadenar lógicamente la consecuencia. Ahora, la consecuencia puede verificarse o no también en la realidad. Hemos visto, y no hay que olvidar, que parte, o sea, el derecho pertenece al mundo de la cultura y pertenece al mundo de lo que se llama el deber ser, que se rige por las reglas de imputación, como señalaba Kelsen. Entonces, y otra cosa es la realidad. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta si es que una norma realmente rige en la realidad, se cumple en la realidad. Entonces, esto es importante tener en cuenta, y esto, bueno, este comentario que estoy haciendo lo hago en función de lo que ha comentado también su compañera María José Sánchez. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir dando pase. Me gustaría más que hagan comentarios o preguntas que repetir lo que está en el video. Yo les voy a mandar el link si ustedes quieren repetir o ver nuevamente este audio o escuchar el audio. Bueno, está en el canal de YouTube que tengo. Ahí está todas estas clases. Entonces le voy a dar pase a Paulo César. Paulo César, por favor, tu pregunta o comentario. Sí, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Doctor, bueno, quiero más o menos comentar sobre dos puntos en concreto. El primero es sobre lo que la doctrina en muchas ocasiones ha denominado el tipo de tipo norma especial estándar. Y también, por otro supuesto, quiero hablar sobre la validez de las normas jurídicas en torno a los denominados decretos ley. Bueno, como primer punto, doctor, nosotros sabemos pues que toda norma jurídica es un supuesto de hecho determinado, es un mandato que contiene un supuesto de hecho determinado, pero la doctrina, el Tribunal Constitucional, en reiteradas veces ha expuesto que existen conceptos jurídicos de carácter indeterminado. Uh-huh. Bueno, ¿qué quiero más o menos decir, no? Es de que este tipo de normas especiales o de carácter indeterminado contienen pues conceptos flexibles que permiten un cierto margen de apreciación a la autoridad para que en base a un análisis racional, objetivo, atendiendo a un contexto situacional existente en un determinado momento, analice y dé un determinado significado, una determinada connotación jurídica a ciertos contenidos jurídicos que se encuentran inmersos en una norma. A ver, para más o menos dejarme entender,
Y a manera de ejemplo tendríamos el artículo 70 de la Constitución en base a lo referido a la propiedad. Y cuando se refiere pues a al ejercicio de la propiedad en armonía con el bien común. ¿Doctor? Sí, sigue, sigue. Ya. Bueno, a ejercer Interrumpiendo por acá. a ejercer la norma, ejercer la propiedad en armonía con el bien común. En este caso, pues, el bien común sería, pues, el concepto jurídico indeterminado, porque el legislador, atendiendo, pues, al contexto, va a tener que darle un significado, una connotación a lo que se debe entender por el bien común. Bueno, eso sería con respecto a las normas jurídicas de tipo indeterminado que también existen en nuestra legislación. O sea, no toda norma tiene que tener un contenido jurídico determinado, sino también puede haber casos donde la norma dota al legislador de una norma con contenido flexible o indeterminado para darle un significado en nuestro ordenamiento. También, doctor, quería hablar sobre un tema que me llamó la atención cuando se desarrolló el tema de la validez. Es sobre la validez de la norma en el contexto de los gobiernos de facto, en este caso, al expedirse los decretos ley. Bueno, doctor, más o menos investigando, leyendo pues, a Marcel Rubio, bueno, en la doctrina creo que se ha desarrollado tres teorías que son bueno, para darle un sustento a la validez a ciertos decretos ley, porque sabemos que las normas tienen que seguir procedimientos formales, pues se llaman fuente formal, un procedimiento formal para la expedición de esto, o sea, deben seguir reglas, procedimientos, principios, deben respetar el orden constitucional, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo dotar de validez un decreto ley que se da en contextos de gobiernos de facto, en donde no se respeta el orden constitucional? Entonces, las teorías serían, pues, la teoría de la invalidez, la teoría de la caducidad o la teoría de la continuidad. Y a mi parecer, creo que en el Estado peruano, en el ordenamiento peruano, la Constitución y las leyes, creo que han asumido la teoría de la continuidad, de la validez de la norma, de los decretos ley, ¿no? Y creo que ese es el sustento por el cual no se incurre en la revisión o caducan estos tipos de normas. Y la pregunta que quería hacer es si no habría también otra posibilidad de atender a la teoría de la invalidez, ¿no? Que sea el propio Congreso que revise estas normas cuando se restablezca el Estado constitucional de derecho. Eso sería todo, doctor. Ya, muchas gracias. Realmente interesante su punto de vista, su apreciación. Efectivamente, hay que distinguir los sistemas jurídicos. Un ordenamiento jurídico está compuesto por normas, principios y procedimientos, siguiendo a Robert Alexi. Sin ir a discusiones filosóficas, pero eso es el derecho. El derecho no solamente son normas, sino principios. Entonces, ahora, el derecho, y esto yendo a lo que dice Herbert Hart, en el derecho siempre, el problema del derecho es un tema y es una discusión ahí si las normas jurídicas son determinadas o indeterminadas. Lo que pasa es que en ciertos contextos, porque lo que pasa es que Hart está enfrascado en la teoría kelseniana de que el derecho solamente es norma, y lo que hace Hart es precisar esta concepción del derecho como norma al señalar que existen normas primarias y secundarias. Entonces, y en la interpretación que se hace sobre ciertas cuestiones, vamos a encontrar lo que, en este caso, lo que usted ha señalado, lo que dice el Tribunal Constitucional, de que hay normas especiales, sobre todo en la Constitución, que en verdad, desde mi punto de vista, serían principios. Las normas o las reglas, como decía Robert Alexi, se cumplen al todo o el nada. O sea, una norma se cumple o no se cumple. Que no es el caso de los principios. Los principios sí tienen esta indeterminación, esta flexibilidad en función
de la interpretación y el contenido que le haga, evidentemente, en este caso, el intérprete. Entonces, el derecho tiene esta característica de indeterminación. Yo creo que eso es básicamente, no sé, eso es lo que yo considero. Siempre hay esta posibilidad de, desde el problema de los hechos, la interpretación de los hechos, la argumentación sobre los hechos, y en eso la mayoría de los abogados no estamos preparados. Estamos más preparados en el tema de la interpretación propia de la norma. Entonces, las interpretaciones son finalmente aquellas que van a dar el contenido a la norma. Y esto muchas veces son indeterminadas. Sobre todo en los casos difíciles, porque hay casos fáciles y difíciles. En los casos difíciles siempre vamos a estar frente a cuestiones en donde o la norma es contradictoria o hay vacío de normas. Entonces ahí evidentemente se tiene que colmar estos vacíos o defectos o subsanar todo ello a partir de la aplicación de principios, y en este caso siempre va a ser indeterminado. Entonces, estas serían estas características de estas normas especiales, entre comillas, que hablaría de acuerdo a lo que usted ha manifestado el Tribunal Constitucional. Pero esto no siempre es así, porque en los casos fáciles, que son en la mayoría, que se ven en los tribunales, en la administración pública, cuando un funcionario resuelve un problema, siempre vamos a encontrar una norma que resuelve el problema. Pero en los casos difíciles, ahí viene el problema de estas normas de carácter especial, o en todo caso, interpretaciones que se tienen que hacer a la norma, sobre todo a la norma constitucional. Y ahí el intérprete, en este caso el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, es el que va a dar por lo menos el sentido, o sea, un sentido oficial siempre. Como decía Kelsen. Kelsen decía que toda interpretación, si tú sigues los cánones de la lógica, en este caso de la lógica aristotélica, principio de no contradicción, identidad, principio de tercio excluido, evidentemente esa interpretación siempre va a ser válida. Una interpretación, uno puede hacer una interpretación histórica de la norma, una interpretación sistemática de la norma, una interpretación teleológica, una interpretación sociológica, y todas son válidas, teóricamente. Otra cosa es lo que diga el aparato oficial del Estado. En este caso, el Tribunal Constitucional nos da la interpretación oficial. Y bueno, y esto es una interpretación que vincula obligatoria. Pero no es la única. Teóricamente no es la única que sea válida. Válida desde el punto de vista institucional, sí. Que hay que cumplir, que hay que acatar, sí. Pero puede haber otras interpretaciones que se puedan hacer en el derecho. Ahora, es un tema interesantísimo el tema de la validez de la norma cuando se dan rompimientos, o sea, cuando se dan estos golpes de estados que nosotros, bueno, yo cuando era niño comencé a tener uso de razón cuando Velasco Alvarado gobernaba el Perú. Era un gobierno dictatorial, era una dictadura, y no había Congreso, estaba cerrado y se manejaba a partir de decretos, leyes. Y el principio de continuidad, la vida de un Estado tiene que continuar. O sea, es lo mismo que en la discusión que hubo cuando cerró el Congreso Vizcarra. Finalmente, el Tribunal Constitucional no dio la solución al problema teórico y al problema de que si era realmente, desde mi punto de vista, hubo un rompimiento del Estado constitucional. Creo que fue un golpe de Estado. Pero no se podía dar marcha atrás. Entonces hay un tema de continuidad que se tenía que dar, y eso lo convalidó de alguna manera el Tribunal Constitucional. Y en los gobiernos de facto, el Estado tiene que seguir funcionando.
una sociedad tiene que seguir funcionando. Se tienen que, finalmente, el que detenta el poder va a utilizar la fuerza, la coacción, o sea, la fuerza bruta de ser necesaria para la continuidad y la aplicación de las normas que se dictan. Ahora, cuando nuevamente se vuelve, o sea, y donde es necesario, ahí sí es necesario siempre hacer una asamblea constituyente, como fue el caso de la Constitución del 79, lo que sucedió en España también. Franco estuvo más de 40 años, fue el dictador en España, y los españoles hicieron la famosa Constitución que está vigente hasta ahora de 1978. Se hizo una asamblea constituyente. Entonces, cuando hay estos rompimientos, tiene que haber una asamblea constituyente que tiene un poder indeterminado. Esto es importante. Pero cuando no hay un rompimiento del orden constitucional, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, respetar la Constitución, respetar las reglas, nos gusten o no nos gusten. Y se puede modificar constitucionalmente toda la Constitución siguiendo las reglas de la Constitución. O sea, desde mi punto de vista, tendría que haber un rompimiento de la Constitución para que se dé nuevamente una asamblea constituyente. Pero esto es un tema teórico y que se puede discutir, hay varios puntos de vista, pero eso es lo que yo considero. Porque tenemos que respetar la Constitución, nos guste o no. Podemos hacer una reforma total o parcial de la Constitución siguiendo los cánones de la Constitución. Obviamente, cuando se restablece el cauce constitucional, la vida constitucional democrática, creo, y a veces el Parlamento no tiene el tiempo necesario para revisar estas normas, estos decretos leyes que se dieron en el gobierno de facto. Miren, hasta ahora hay las comunidades nativas tienen una ley, es lo paradójico, ¿no? Tienen una ley que dio el gobierno militar, un decreto ley, que regulan el tema de la estructura y el funcionamiento de las comunidades originarias nativas, que se llaman comunidades, o sea, porque hay la ley de comunidades campesinas también. Pero es una ley. En cambio, las comunidades nativas hasta ahora no se ha dado una ley. Y no lo revisó el Congreso. Y no solamente esto, aparece la Constitución del 79, no se revisó. Y aparece la Constitución del 93 igual, sigue, aparentemente esa norma sigue vigente, hay una continuidad. Evidentemente la interpretación siempre tiene que ser a través del prisma constitucional. ¿Ok? Entonces, esta teoría de la caducidad me parece que es impracticable. La continuidad va, pero dependiendo la dinámica que tenga el Parlamento, la dinámica que tenga el Congreso, se podría hacer la revisión de estas normas. Y creo que en el Perú los congresos están preocupados en otra cosa, menos en revisar normas. Claro, lo que se hace usualmente es tratar de regular, no tanto de revisar si esa norma es conforme a la nueva Constitución, sino lo que se hace es una norma de desarrollo constitucional sobre el mismo tema. Y evidentemente cuando se da una nueva norma, se va a decir expresamente en las disposiciones finales o transitorias que esa norma queda derogada. Pero lo que sucede es que hay la continuidad de las normas y esas normas, a partir de la continuidad, de esta teoría de la continuidad, son normas que tienen, por lo menos, se entiende que son válidas, se entienden que son normas vigentes, válidas en la medida que no se encuentre una contradicción con las normas constitucionales. Yo creo, por ejemplo, yo trabajo en registros públicos y cuando se hace una revisión de estos decretos ley de comunidades nativas, evidentemente hay contradicciones que tiene o sea, creo que eso no se debe aplicar, pero finalmente lo aplicamos y la DRAL hace todo lo conforme a esa ley, los reconocimientos y todo, y hay una abulia, una
una acción del Estado, bueno, se siguen cumpliendo, porque en verdad creo que en el tema de comunidades nativas, por ejemplo, siguiendo lo que dice la Constitución del 79 y sobre todo la del 93, el Estado no tiene por qué meterse en la organización de estas comunidades. Las comunidades tienen que decirnos, de acuerdo a sus normas consuetudinarias, decirnos quiénes son sus autoridades. Y lo que nos toca a nosotros es, bueno, creer en eso. Creo que eso es mi punto de vista. Porque esa forma de regular las comunidades como se hace a través de ese decreto ley, he tenido oportunidad de conversar con comuneros que no apenas hablan el castellano. Imagínense si el Colegio de Abogados de Loreto, les voy a contar a ustedes que yo soy abogado también, no estoy colegiado acá, me colegié hace muchos años, pero estoy en las nubes, yo estoy colegiado en Lima, y estoy vigente en Lima, pero ustedes, por ejemplo, no sé, ahora por ejemplo se ha subsanado, el Colegio de Abogados, y por eso puedo inscribir las juntas directivas de los colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Loreto, si un colegio profesional y de abogados tenía sus libros padrón, en este caso de los incorporados, de los miembros del colegio, no tenían legalización, o sea, eran libros donde muchos de ustedes seguramente se han inscrito, no tenían la legalización notarial, no eran libros legalizados. El año 2014 o 2015, no recuerdo cuando, no sé si el doctor Valdés se hicieron estas observaciones, tenía 5 o 6 libros. Solo el primer libro, padrón de asociados del Colegio de Abogados de Loreto, estaba legalizado. Después era informal. Entonces, si de un colegio profesional de abogados, no solamente de abogados, de economistas, de ingenieros, no saben llevar, no saben redactar, o no saben llevar sus libros, ¿qué se puede esperar de una comunidad nativa, que son prácticamente, en muchos de los casos, iletrados o que apenas hablan el español o el castellano? Entonces yo creo, siguiendo el canon constitucional y siguiendo el tema de la continuidad de la norma, en este caso debería aplicarse el tema de la caducidad, aplicar exclusivamente la Constitución o en todo caso dictar una norma de desarrollo constitucional. Y hacer simplemente en el tema de las autoridades de las comunidades, simplemente que ellos nos digan, a menos eso es lo que yo estoy pensando, es un tema, incluso se puede hacer una tesis, de que sea la autoridad, el juez de paz de esa jurisdicción, de esa zona, la que diga, porque el juez de paz forma parte del órgano del Estado, del poder, del poder judicial, que nos digan cuáles son las autoridades de esa comunidad. Y punto. Y eso lo registramos nosotros. En 15 días vuelven porque eso sucede en la realidad. En 15 días ellos, con los problemas que tienen, porque no dejan de ser humanos, son originarios, pero no dejan de ser humanos y tienen todas las virtudes y los defectos de cualquier ser humano. Entonces, a los 15 días pueden estar en desacuerdo y quieren sacar a ese APU, entonces lo pueden sacar. Y el juez de paz tendría que decirnos también, bueno, ellos han querido cambiar esto y esto es la nueva autoridad y había que creerlo. Creo que de esa forma se puede dinamizar y se puede en todo caso tener esta relación que la Constitución dice con los pueblos originarios. Y en este caso debería aplicarse el tema de la caducidad y aplicar exclusivamente lo que dice la Constitución, o en todo caso que el Parlamento haga su tarea, pues, no solamente de fiscalizar, sino de dar leyes que son necesarias en el país, sobre todo en la relación que hay con estos pueblos originarios. Bueno, esto me ha dado pie a propósito de la pregunta y comentario de su compañero Pablo César. Entonces vamos a seguir ahora, sí, creo que es lo más importante también que ustedes participen con sus comentarios. Lo que más valoro yo son preguntas o comentarios que puedan hacer, no tanto que repitan lo que está en el audio, video, lo que sea. Bien, entonces ahora el señor Hidalgo, Luis, por favor. Puede hacer uso de la palabra, Sí. pregunta, comentario. Doctor, compañeros, buenas noches. Bueno, en la exposición, en el video, usted habló
en cuanto a las sanciones que podrían ser perfectas e imperfectas, ¿no? Entonces, el doctor Juan Espinosa, en uno de sus, el jurista, en una de sus publicaciones, él habla sobre, o él menciona que las sanciones pueden ser de dos tipos, ¿no? O sea, esto me llama la atención, que puede ser una sanción penal, y en un momentito será penal, o puede ser premial. ¿Cómo? Entonces, no si premial. O sea, una sanción no necesariamente tiene que ser un castigo o algo no. negativo. Por ¿no? supuesto. Entonces, Claro. sí, sí, claro. Entonces, lo que me llama la atención es la palabra sanción, que según mi humilde opinión, está mal aplicada, Sí. porque en nuestra legislación pues tenemos una sanción que corresponde al sistema premial, que corresponde al derecho procesal penal, que viene a ser, ahora que está pues tan usado este término y está tan de moda, los famosos colaboradores eficaces. Bueno, claro, usted decía que las acciones podían ser perfectas porque se da que en esos casos la nulidad del acto violador, o pueden ser imperfectas porque estas no enervan el ilícito o el injusto. Sin embargo, hay una sanción que corresponde pues, a este tema del sistema penal, que viene a ser el colaborador eficaz, que de acuerdo a la información que pueden tener ellos, pueden presentar, que pueden ser oportunos, que tengan relevancia, pueden muchas veces hasta tener exención de la pena, y eso corresponde al juez penal en su momento, tiene que pronunciarse al respecto en la sentencia, ¿no? Entonces yo veo pues que las sanciones también pueden ser premiales, pueden ser un reconocimiento a ciertas colaboraciones, ¿sí? En cuanto al tema del decreto ley, de los decretos leyes y las teorías de continuidad, del cual había hecho mención el compañero Pablo García, y usted también había hecho un comentario muy interesante. Yo veo, en cuanto a la teoría de la continuidad, quisiera dar un pequeño aporte en cuanto al artículo primero del título preliminar del Código Civil, pues que nos dice que la ley se deroga solo por otra ley. Entonces ahí había, y ahora pues que esto se puede solucionar en el Congreso, como usted lo proponía, mediante una revisión de estos decretos leyes, solamente es cuestión de voluntad política, se puede hacer. Ahora, ya que en nuestro Congreso acostumbran a nombrar comisiones a diestra y siniestra y por todo, hay muchos decretos leyes que están obsoletos, muy poco se ha corregido. Si mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo, hace poco teníamos un problema con la ley de extranjería, porque también era obsoleta. Creo que fue, creo que hubo ahí una modificación en el gobierno, en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Y si mal no recuerdo, el presidente Kuczynski había encontrado serias deficiencias en esa ley por un tema que se venía esta migración de los venezolanos, ¿no? Creo que tenía un problema de que no reconocían la convivencia, porque hay una calidad migratoria que es el llamado de familia, y que por eso tenía que ser casado, pero habían extranjeros conviviendo, y tenía que solucionar. Es solo voluntad política, esa es mi opinión. El Congreso lo puede hacer, deberían revisarse, no es la única, no es la única ley que colisiona con nuestra Constitución actual y con nuestra realidad, sobre todo. Como ya sabemos, las normas, las leyes responden muchas veces a coyunturas, ¿no? O sea, responden a realidades, a momentos, a situaciones, a grupos, que se modifican, se amplían penas. En lo civil, pues, aparecen nuevas modalidades de usurpación, y todo ese tema. Eso sería mi aporte, doctor. Interesante. Gracias. Claro. Gracias, Luis. Sí, bueno, el tema de la clasificación, o sea, lo que debe quedar claro es que una norma tiene un supuesto y una consecuencia. El error es creer que la consecuencia está asociada siempre a una sanción. Bueno, no he leído el texto en este caso, de Juan Espinosa, pero cuando él habla de sanciones premiales, que dice, o sea, es una situación jurídica que le da derecho
a este procesado. Yo no soy especialista en penal, para nada, pero entiendo de que cuando se habla de un colaborador eficaz, él admite que ha cometido un delito y aquí se aplica lo que decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios. O sea, yo te premio, o sea, delata. O sea, delata, o sea, aquí tiene que ver para realmente descubrir una red, una organización criminal, que a veces es imposible saber si no hay estas delaciones. O sea, si no hay estos colaboradores. Odebrecht, en el caso Lavajato, por un tema, y lo que me he enterado es que hubo un problema para que este señor, porque este señor estaba en la cárcel, el hijo, el padre se iba a convertir en colaborador y hay una pelea entre padre e hijo y él finalmente el hijo delata a todos. Y por eso sabemos lo que todos en el Perú, todos los políticos de izquierda, de derecha, han cometido delitos, han recibido coimas. Esa ha sido la práctica siempre. Entonces, evidentemente se da una situación jurídica ahí desde mi punto de vista que le generan ciertos derechos producto de la ley. O sea, este delincuente finalmente por ser colaborador va a tener una situación jurídica de ser colaborador eficaz, evaluada y validada por un juez, y este señor producto de la ley tiene ciertos derechos, como por ejemplo reducirle la pena. Odebrecht, por ejemplo, en el Brasil, su pena, o sea, él estaba en la cárcel en el Brasil. Ahora, ¿cuál es su cárcel? Su casa. O sea, tiene supuestamente una prisión domiciliaria. Pero él, como tiene mucha plata, tiene una mansión en Brasil, vienen sus helicópteros y lo llevan seguramente a otro sitio. Pero se dan cuenta, o sea, el tema de las consecuencias de la norma tiene varios matices y no solamente es un tema de sanción, hemos dicho que establecen derechos, establecen obligaciones, establecen deberes, crean instituciones, situaciones jurídicas, como es en el caso. Es el caso de un colaborador eficaz. ¿No es? O sea, claro, y producto de la teoría, cuando uno teoriza, uno puede generar y crear esto lo que dice Juan Espinosa, es un premio. En verdad es una situación jurídica que ocupa a un delincuente en un proceso cuando es colaborador. Y como es colaborador, negocia con la fiscalía. Bueno, yo quiero colaborar. Yo quiero decir que estas personas están haciendo tal cosa. Samir, este señor Samir Villacorta, no sé cuál es su apellido, está cumpliendo una función importante. Y están apareciendo estos audios que va a ser finalmente seguramente la caída de este régimen. Es lamentable. Es lamentable que la gente de izquierda se dan cuenta que el tema de la corrupción es un tema de personas y no tanto de colores políticos. Los corruptos están en todos lados. Los corruptos son de izquierda, de derecha y de centro. Bueno, y aparentemente, este gobierno es un gobierno aparentemente, de acuerdo a al menos la información que yo tengo y que ustedes también tienen informaciones de la prensa, de los medios de comunicación, aparentemente estamos gobernados por una organización criminal y que lo está dirigiendo el propio Castillo. En todo caso, amerita por eso que sea investigado. ¿Ok? Y ya que he hablado de este tipo de situaciones, de estas sanciones, que en verdad son premios, yo le diría que son situaciones jurídicas que ocupa un procesado en un proceso penal abierto y que tiene una situación de ser colaborador. O sea, dentro del proceso, dentro de la relación jurídica procesal, él se convierte en hay una relación jurídica procesal y él tiene una situación jurídica que le da derechos. O sea, se convierte en colaborador y a partir de ahí dice, voy a negociar y yo quiero que me reduzcan la pena. Hay una negociación que hay. Yo no manejo esos temas, pero hay una negociación que hay entre el fiscal, el Ministerio Público, obviamente debe ser validada por el juez,
y probablemente para reducir la pena. No creo para que le perdonen, no creo, pero sí recibir un tipo de sanción benigna, ¿no? Porque es un delincuente, o sea, tiene que admitir que ha cometido el delito para que sea un colaborador eficaz. Bueno, ese es con respecto al tema del señor Hidalgo, interesante, he tomado nota de su apreciación. Ahora le damos Carmen. Yo voy a seguir el orden que estoy viendo acá, le tocaría a Carmen, Karina, por favor, Carmen. Carmen, ¿me escuchas? Mira, yo no te escucho, no sé si tus compañeros, por lo tanto a ver, te voy a pedir que te desconectes, vuelvas a tener una buena... Doctor, sí. Es que no te estoy escuchando, si no te escucho, bueno, perdemos, entonces, por favor, voy a dar pase a otro compañero o compañera, en este caso... me vas a disculpar, Carmen, porque no estoy escuchando absolutamente nada. Es un problema técnico, es un problema, evidentemente, de conexión. De lamentable, tenemos un internet Sí, malísimo. doctor, ¿me puede oír? No te estoy escuchando, Carmen, por favor. Voy a dar pase ahora a su compañero Henry Hernández, ¿ok? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha bien, doctor? Porque a Sí. la compañera le escucho un poco No. intercortado. No, a usted sí le estoy escuchando bien y entiendo que la mayoría le escuchamos. A ver, A usted yo le estoy escuchando un poco entrecortado. Bueno, este es un tema de la conexión que debe tener usted, pero yo sí le escucho bien. Ya, doctor. Bueno, continuando con la retroalimentación y refiriendo a la conceptualidad de la norma jurídica, es un mandato donde contiene supuestos, tiene consecuencias y contiene anexos. Refiriéndome a otro concepto de otros autores, se refiere que la norma jurídica es una prescripción, ¿no? Donde está el comportamiento humano, donde la autoridad pone la sanción por el incumplimiento de aquella. Dicha norma debe tener deberes y también confiere derechos. Saliendo de este tema, doctor, he estado leyendo un libro de Marcial Rubio, del doctor Marcial Rubio, y de una página Pasión por el Derecho, donde refiere la aplicación de la norma, la aplicación inmediata, la retroactiva y la ultraactividad de la norma. Porque ya sabemos que la irretroactividad refiere no en lo penal que es aplicable la norma que favorece al reo. Hay una partecita donde he estado leyendo y no me ha quedado bien claro, es ¿qué sucedería cuando haya una colisión de normas? ¿Qué se resolvería en ese instante? Esa es mi pregunta, doctor. No, si por favor usted me podría dar un alcance. Sí, claro. Colisión de normas, bueno, las normas pueden... Cuando hay colisión de normas, hay varios principios que se tienen que aplicar, que son principios del derecho. Por ejemplo, si hay una colisión de normas, se tiene que ver si se trata de una norma general o una norma especial. Si hay una contradicción entre la norma general y la norma especial, el principio general dice que, en este caso, es inaplicable la norma general. O sea, se aplica la norma especial. Eso sucede, yo soy registrador público, tenemos una ley administrativa general y el procedimiento registral es un procedimiento administrativo, pero las reglas del procedimiento general que se aplica a toda la administración pública no se aplica al procedimiento de inscripción. El procedimiento de inscripción son normas de carácter especial y es reconocida por la propia ley administrativa. Entonces, eso es siguiendo este principio de, como le digo, de ver si se trata de una norma general, de una norma especial. Ahí se tiene que evaluar también el tema de se tenía que evaluar ahí el tema de las fechas en que han entrado en vigencia las normas.
La regla, el principio general es que la norma, o sea, una norma que se aplica el día de hoy, ¿no? Va a derogar a una norma anterior. O sea, la norma que tiene o que ha entrado en vigencia con posterioridad a otra norma es la norma que va a prevalecer por regla general. Entonces, porque muchas veces sucede que las normas no señalan de manera expresa el tema de la derogación o la abrogación de normas. Entonces ahí se aplica esta regla general de que tenemos que estudiar el tema de la derogación, en este caso tácita de la norma, porque las normas son totalmente, o regulan un tema. Si lo regulan un tema, si la norma posterior regula un tema total de la norma anterior, entonces la norma posterior es la que prima. Hay una derogación tácita. O cuando sean incompatibles, o sea, son normas que no regulan totalmente, no es una regulación total, sino hay aspectos, matices. Entonces vamos a ver que en muchos casos esta norma anterior finalmente se condice con la norma posterior y es la norma posterior la que deroga esta norma. Entonces, cuando hay colisión de normas, se tiene que hacer al menos este análisis necesario que se tiene que hacer para poder resolver un problema. O sea, nosotros identificamos el problema a partir de la identificación, primero, de saber los hechos. Es importantísimo el tema de los hechos. Y luego, en función de los hechos y de la argumentación de los hechos, nosotros vamos a ir al ordenamiento, al sistema jurídico, para saber qué normas del sistema jurídico resuelven el problema o regulan el problema, regulan el hecho. ¿Ok? Y ahí podemos encontrar este problema de la colisión de normas. Entonces, hay reglas que se tienen que seguir. Ahorita yo le estoy explicando dos reglas. El tema de las normas especiales y generales, un principio general, que la norma especial deroga, en todo caso, prevalece sobre la norma general. Y cuando se da una norma posterior con una anterior, siempre la norma posterior es una norma derogatoria de la anterior. Así no lo diga. O sea, se trata, así no lo diga en su disposición final o de complementaria, así no lo diga la norma posterior, o sea, la nueva norma, si no lo dice, vamos a tener que evaluar con la norma anterior y ahí vamos a ver si se ha producido una derogación tácita, si es una regulación total del asunto o simplemente hay normas o reglas que colisionan con la nueva norma. Entonces se va a tener que inaplicar, en este caso, si prevalece la norma posterior. Eso es lo que le puedo decir, bueno, por el momento, ¿no? Ya, profesor, gracias. Sí, estaba leyendo. La nueva deroga la anterior. Sí, sí. Anterior, posterior, ¿no? Anterior es la antigua y la posterior es la nueva. Sí, así es, así es. Bien. Gracias, doctor. Bien, ok. A ver, ahora, bueno, de acuerdo a lo que yo voy mirando acá, le toca a Marcos Josimar, por favor. Marcos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de acuerdo al audio que usted ha plasmado ahí, que a la vez también viene a ser un video de ciertos temas, más que todo en especificar lo que es la norma jurídica. Lo que yo he podido también, de acuerdo a mi criterio, es que la norma jurídica también puede ser, digamos, como una manera subjetiva que puede ser para algunas personas, ¿no? ¿En qué forma en qué forma de manera subjetiva por algunas personas? ¿Por qué? Porque a veces de manera subjetiva esto se puede relacionar a lo que es con el derecho constitutivo. ¿A dónde quiero llegar? Es que para ciertas organizaciones, en este caso organizaciones que viven en un contexto social, en este caso, por decir, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, ¿no? Ellos tienen ciertas reglas o ciertas normas que, sin embargo, para
para las personas que vivimos en la ciudad, o sea, que no estamos dentro de esas comunidades o organizaciones, puede ser algo indebido, ¿no? O sea, que, digamos, está en contra, entre comillas, del ordenamiento jurídico, ¿no? Pero sin embargo, ellos también están respaldados por una norma jurídica que a la vez se tiene que respetar ciertos criterios normativos para el cumplimiento de esto, ¿no? Obviamente también sin transgredir lo que es la esencia también del derecho objetivo, ¿no? En este caso ya cuando hay, digamos, ya una constitución de por medio. Un ejemplo, por decir, el derecho a la vida, ¿no? Estas organizaciones también no pueden, de alguna otra forma, bueno, en nuestro país, no pueden transgredir, ¿no? Aquella norma jurídica, ¿no? Ahora, otro punto también es de que siempre esto a la vez va a traer una consecuencia jurídica. Ahora, ya vamos a plasmar de una forma ya la norma jurídica de una forma concreta o objetiva, ¿no? Es decir, que esto ya siempre va a tener una consecuencia, que a la vez esta consecuencia jurídica, como ya antes también ha mencionado un compañero, va a ser por un incumplimiento o cumplimiento de la misma, ¿no? Es decir, que este contenido va a tener ciertos requisitos o procedimientos para, digamos, establecer la consecuencia, ¿no? Como repito, el incumplimiento o el cumplimiento. Un ejemplo, por decir, está antes señalado, es por decir de la creación o adquisición, como también usted lo llamó, es de aquellas consecuencias como la constitución, ¿no? La creación, ¿por qué? Un ejemplo está en la prescripción adquisitiva, por decir. En la prescripción adquisitiva, ¿qué es lo que se adquiere? Se adquiere lo que es un derecho, ¿verdad? Es un derecho a la propiedad. Pero para que se adquiera este derecho a la propiedad, ciertamente se debe cumplir ciertos requisitos que establece también la norma para poder adquirir o crear aquel derecho de la propiedad, ¿no? Ahora, por tanto, para que pueda, digamos, esta finalidad de forma concreta ya darse, el Estado es donde acá intersecta, digamos, lo que es la fuerza, ¿no? Fuerza, ¿cómo? Para poder, digamos, prevalecer aquella norma o contenido que establece, ¿no? El ordenamiento jurídico. Como usted mismo dijo, ¿no? ¿Para qué este ordenamiento jurídico? Dentro de ello también tiene que haber un procedimiento. Es decir, este procedimiento, ¿quién lo va a establecer? La misma Constitución. ¿Con qué finalidad? Como ya dije, es con la finalidad de establecer fuerza por el Estado. ¿Por qué fuerza por el Estado? Es decir, respaldado por el propio Estado, en este caso por el propio gobierno, para que la norma tenga una validez sí y eficacia, ¿no? Dentro del contexto, dentro del contexto social o en la sociedad, ¿no? La norma jurídica. Ese es mi punto de vista, doctor. Ok, muchas gracias, Marcos. He tomado nota de su comentario, de su punto de vista. No quiero decir nada más para dar pase a otro de su compañero, a Carmen Flores, por favor. Carmen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí. Solamente quería agregar, no sé si me escuchan, espero que sí. Sí, le escuchamos bien. El siguiente comentario. En una de las partes de la clase, usted, doctor, señaló que el legislador se proyecta al futuro para elaborar las normas. Yo considero que esto sería en regla general, ¿verdad? Ya que considero que muchas veces los hechos sobrepasan a las normas jurídicas. Me explico, con el paso de los años vienen apareciendo nuevas realidades o vamos viendo que algunas normas no están regulando los hechos de forma eficiente. Entonces, esto nos lleva a que en el futuro, lleva a la necesidad de que el legislador tenga que modificar ciertos aspectos de la norma o crear nuevas normas jurídicas para que de ahí en el futuro estos hechos ya tengan una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal, creo que todos nuestros compañeros sabemos que si un hecho no está tipificado al momento del delito, no se podría considerar un delito por el principio de legalidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué también sucede, doctor? Como ya los dije, que existen muchas normas jurídicas que su interpretación
es muy confusa o que son muchas veces abstractas. Uno de los casos que yo pude ver en el Código Penal, por ejemplo, es en el caso del delito de sustracción de menor, en el que inicialmente se entendía, se interpretaban, los operadores de justicia se interpretaban que solamente el delito se configuraba cuando el padre agraviado que denunciaba la sustracción del menor tenía una tenencia judicial o una tenencia derivada de una conciliación, ¿ya? Entonces, este hecho llevó a que en el 2006 exista una modificación de este artículo para poder ejercer o para poder establecer los límites del ejercicio de la patria potestad. Y finalmente, también quisiera agregar que muchas veces muchas normas han sido realizadas solamente teniendo en cuenta una realidad limitada. Me explico. Esto, por ejemplo, lo he podido ver en el caso de la ley de comunidades campesinas. Es una ley que se aplica muy bien para las comunidades en la sierra o en la costa, pero que no estaría aplicando, no se podría aplicar de forma correcta en las comunidades de la selva. Entonces también consideraría importante una modificación de esa norma o que el Congreso pueda tomarse el tiempo de ver la realidad de las comunidades campesinas ribereñas en la Amazonía y se pueda crear una norma especialmente para esta realidad. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias. Ok, Carmen. Me gustaría empezar por lo último. En verdad es un absurdo que haya comunidades campesinas en la selva. En la selva no hay comunidades campesinas. Pero hay inscritas, eso es lo paradójico. No hay. O sea, lo que hay que hacer es regular y dar una novis juris, o sea, una nueva denominación. Tendríamos que dar a estas organizaciones que son de mestizos, ribereños, o gente que no quiere ser comunero o nativo, o de pueblo originario. Entonces, pero el propio Estado pues crea estos desórdenes muchas veces y acá se comenzaron a escribir. Habría que hacer se podía hacer un estudio desde cuando la Dirección Regional Agraria comenzó a reconocer comunidades campesinas, inaplicando totalmente la ley de comunidades campesinas. Es lo paradójico. Y en registros públicos se viene escribiendo, yo escribo comunidades campesinas incluso, porque hay normas registrales que dicen que, esto siempre entre comillas, yo estoy en contra de esta norma, y lo que dice el tribunal registral, o sea, que no podemos, o sea, de que no se puede calificar, o la calificación de las resoluciones administrativas dado por organismos del Estado no sean calificables totalmente como un título notarial. Yo creo que sí, porque se cometen absurdos, se inaplican normas, cada aberración jurídica que se ve es increíble. Y cuando te apelan, por eso le apelen, o sea, apelen para que el tribunal sea responsable finalmente. El tribunal le va a dar la razón, pero hay violaciones flagrantes de normas imperativas. Entonces, bueno, hemos creado pues una ficción de que acá en la Amazonía resulta que hay comunidades campesinas que serían equivalentes a las comunidades campesinas de los pueblos originarios de la sierra y de la costa. Y eso es un absurdo. Bueno, entonces, ¿qué se debería hacer ahí? Bueno, habría que crear una norma especial y decir que en verdad, estos no son campesinos, sino son otra cosa. Pero algo tendríamos que hacer, o sea, a mí no se me ocurre, yo no soy especialista en estos temas, pero bueno, el legislador podría dar una nueva denominación a estas organizaciones, de estos pueblos mestizos, de estos pueblos ribereños que hay y que tenemos en la Amazonía y que no quieren ser. Acá nomás en el Amazonas, yo recuerdo que me fui a una comunidad grau. Yo pensaba que eran nativos, no, somos campesinos, me dijo. Bueno, son comunidades campesinas, ¿no? Y bueno, pero eso ahora quiero saltar a lo primero que me parece interesante solamente comentarlo, es que no es que haya interpretaciones confusas. Lo que hay es una norma oscura. Y a partir de la oscuridad de la norma, pueden haber una o más interpretaciones,
Una interpretación no puede ser confusa o es una interpretación inválida cuando la interpretación que se hace es no respetando las leyes de la lógica aristotélica, de no contradicción sobre todo, que sea ordenado, que sea, o sea, que sea una cuestión bien pensada, o sea, una interpretación bien hecha. Si una interpretación es bien hecha es válida, teóricamente es válida. O sea, y puede haber varias interpretaciones sobre una norma. ¿Y qué decía Kelsen? Finalmente Kelsen decía que la interpretación que vale, decía, pues, entre comillas, de validez, es la que dice el juez, es la que dice la autoridad administrativa. Pero hay otras que que puede hacer una parte litigante, que puede hacer un abogado, que puede hacer la academia, la doctrina. Los especialistas pueden dar interpretaciones y hacer interpretaciones diferentes a las que pueda estar haciendo un tribunal o que pueda estar haciendo una autoridad administrativa. Bueno, solamente gracias por tu aporte, Carmen. Muchas gracias. Interesante tu apreciación y tu punto de vista. Vamos a dar pase ahora a Magdalis. Magdalis. Sí, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. Bueno, respecto a una opinión, ¿no? Respecto al audio y video que ha sido reproducido hace unos momentos, mi opinión respecto a las normas jurídicas que se... A ver. Ya. Respecto a las normas jurídicas que se estructuran según la teoría, ¿no? Que es en dos partes claramente, bueno, a mi concepto, definidas, ¿no? Uno dentro de ellos es que el presupuesto de hecho y el segundo a una consecuencia jurídica, dando un ejemplo, un caso real, de acuerdo a nuestra normativa civil, que prescribe el artículo 950 de nuestro Código Civil, ¿no? Respecto a la prescripción adquisitiva de dominio, estaríamos hablando de un presupuesto respecto al posesionario que posee un bien por más de 10 años, que es de forma pública, pacífica y continua. Y aplicándose aquí la consecuencia jurídica, la persona que lo haya solicitado adquiere, ¿no?, la propiedad del bien inmueble. Y bueno, viendo al otro punto, respecto a un caso de una norma penal, que daría un presupuesto de hecho que, a ver, que da, por ejemplo, el que mata a otro o el que viola a otro, que es el presupuesto, y la consecuencia jurídica sería que tiene que ser sancionado con una pena privativa, ¿no? Todas estas normas, en general, bueno, a mi criterio deben estar estructurados de esa manera, dado que la labor de un operador jurídico implica la suscripción determinado de un hecho concreto dentro del presupuesto establecido, que es en la norma, para determinar si procede o no la consecuencia jurídica, ¿no? Que, como lo mencionaba hace un momento, que tiene que ser aplicado de otra manera por los mismos abogados, jueces, fiscales, que tienen que realizar esa actividad, y dado en casos, ¿no?, que podría en vacíos y de las normas, aplicar los principios, ¿no?, para dar un buen desarrollo a un caso. Esa es mi opinión, doctor. Ya, muchas gracias. Respecto a las normas jurídicas. Listo, muchas gracias, Magali. Vamos a dar pase ahora a Leslie. Leslie Padilla, ¿cómo estás? Leslie. Sí, doctor, disculpe. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, el tema que yo iba, digamos, dar una pequeña opinión, ya se ha tocado, es sobre las comunidades campesinas nativas, ¿no? Como usted bien lo decía, doctor, es paradójico que en nuestra selva, pues, se inscriban las comunidades campesinas, ¿no? Cuando esto está regulado para la sierra, ¿no? Entonces, yo no entiendo, bueno, ¿qué se considera aquí para que le puedan reconocer a las comunidades campesinas como tal, ¿no? Porque esto creo que es de competencia de la DAL, no lo sé quién es su órgano específico, ellos. Para poder darles la condición de comunidad campesina, ¿no?
Y como lo decía Carmen, pues es una situación en la que la norma nos pone en una situación un poco complicada, ¿no? Para poder aplicar e inscribirlo en registros públicos. Por otro lado, también está el tema de las comunidades nativas, que, bueno, hay varios vacíos, ¿no? Ahí que no se pueden, digamos, aplicar claramente. Aparte de que, bueno, yo también trabajo en registros públicos, doctor, y a veces veo situaciones en que las comunidades están totalmente perdidas, ¿no? No saben cómo, digamos, inscribir sus comunidades en registros públicos, ¿no? Es una situación un poco, digamos, complicada y un poco, digamos, para nosotros como trabajadores en registros, frustrante de no poder saber cómo apoyarles. Pienso que debería haber una entidad quien debe apoyarles y asesorarles, ¿no? Porque realmente no saben y eso implica de que se inscriban y se cometan situaciones, por ejemplo, en sus estatutos, que a veces no saben cómo salir de ello, ¿no? Porque los estatutos también lo hacen como un tema de plantillas y al final cuando quieren modificar o hacer algo se ven entrampados en una situación que a veces no pueden salir, ¿no? Eso es mi apreciación, doctor. Listo, sí, totalmente de acuerdo. Es para hacer una tesis de comunidades nativas. Yo sostengo que hay que aplicar la Constitución en estos temas, en aplicar, o sea, no tengo la Constitución a la mano, pero la Constitución señala que el Estado garantiza la organización de estas comunidades. Bueno, la Constitución llama comunidades, le decía que es un término importado de España. Son pueblos originarios, son en todo, con comillas siempre, son nacionalidades, son naciones, estos pueblos. Y están dentro del territorio nacional y lo que dice la Constitución hay que reconocer a estos pueblos. Y son autónomos en su organización. Pero sin embargo, se sigue aplicando la ley de comunidades nativas, estatutos. La SUNAR les hace su modelo de estatutos, de actas. Eso no debería haber. Yo siempre he pensado de que debe haber una autoridad, en este caso, el Estado está presente, claro, a veces está ausente en muchas partes del país, pero cuando se habla de un juez de paz, en este caso no letrado, no solamente juez de paz, como se señala, como hay una justicia de paz y que forma parte del Estado, del Poder Judicial, creo que en estos lugares donde hay estos jueces de paz, ellos deben dar fe, nosotros debemos creerles a estos jueces, independientemente de que tengan problemas, es problema de ellos, no del registro. Debe haber una autoridad la que señale, que escuche a estas comunidades y que el juez de pronto sea un comunero, porque muchas veces son comuneros los propios jueces de paz, son aquellos que nos tienen que informar producto de los acuerdos que tienen de acuerdo a su derecho consuetudinario, a sus costumbres, no meternos ahí, el Estado no tiene por qué meterse. Pobre gente, o sea, yo soy registrador y les observo. Tengo una ley porque si no los observo, viene una auditoría y a mí me cuelga. Es lamentable. Es lamentable que se dé esta situación con los pueblos originarios que hay en la Amazonía, que a veces tienen que navegar 15, 20 días. Imagínense los pueblos originarios que están cerca a Huepí, en el norte de Loreto, que tienen que dar la vuelta o tienen que ir en avión hasta el estrecho y luego tienen que ir no sé cuántos días navegar, o sea, terrible. Entonces creo que hay que repensar las cosas. Hay que repensar las cosas. Lo que decía Carmen, la evaluación de los hechos la realidad es dinámica, la realidad es cambiante, la norma es el problema, la norma es estática. La norma es una descripción. Ahora, claro, muchas veces, y aquí es un tema que se me había escapado, cuando se dan nuevas situaciones parecidas, muy parecidas a la que el legislador ha previsto, se pueden utilizar técnicas de integración, por un lado, para resolver el problema,
o nuevas formas de interpretar. Yo les daba el ejemplo en el audio, en el video audio, les daba el ejemplo de del Código Civil francés que está vigente hasta ahora. Entonces, la interpretación le debe dar un nuevo contenido a la norma. Y esa es una forma, sin necesidad de dar una nueva norma, a ser aplicable a nuevas realidades, seguir aplicando. Y la jurisprudencia juega un papel importantísimo, porque finalmente son los jueces los que van a determinar, van a darle el derrotero de las nuevas interpretaciones que hay de las normas en función de los hechos. O en todo caso, si no se puede, en última instancia, lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Bueno, dictar una nueva norma. Pero en tanto no se modifique la norma, la jurisprudencia, la interpretación, o sea, el operador jurídico le tiene que dar un sentido a la norma. Primero, interpretar los hechos, estos nuevos hechos, estas nuevas realidades, y las normas existentes que hay, o integrarlas, así crear una nueva norma, o en todo caso hacer una interpretación extensiva para poder, o sea, acomodar la norma antigua a estos nuevos hechos, en tanto en algún momento el Parlamento, el Congreso, dicte una nueva norma. Ok, muchas gracias, Leslie, por tu participación. Ahora le damos pase a Carmen. Carmen Quispe, no sé si Carmen ya tiene buen audio. A ver, vamos a intentar. Doctor, Carmen. buenas noches. Oye, Carmen, ¿cuál es tu punto de Sí, vista? doctor, hace un momento me sacó del enlace. Bueno, en mérito a su experiencia, en mérito de pronto ya también de pronto como ya estudioso más civil, yo quería que por favor de repente me pueda plasmar más ejemplos a lo de pronto ya mencionados por nuestros compañeros, colegas, sobre, por ejemplo, lo que vendría a ser la verificación de supuestos y sobre la verificación de la realidad, en mérito a todo lo que ya han mencionado. Por favor, doctor, para ser más breve. Muchas gracias. Ok, lo que pasa es que esta parte de tu pregunta no la he escuchado, no te he escuchado bien. No sé si puedes volver a repetir cuál es la pregunta puntual, Carmen, para Ya, sí, tratar doctor. de responderte. O responder, Ya, hallar una respuesta. Sí, ¿cuál es tu pregunta? ya está bien. O sea, si bien es cierto, se menciona sobre las normas, ¿verdad? Las normas, pues los hechos deben encajar, debe haber tipicidad en las normas, ¿ya? Yo quería, había una parte en la que explicaba sobre la verificación de supuestos, ¿ya? Que en algunos casos puede ser utópico, también sobre la verificación de la realidad. Entonces yo quería que ya, en mérito a los ejemplos que los compañeros han dado de pronto en su participación, también en los ejemplos que usted ha mencionado sobre el indulto, la legítima defensa ya en materia penal, yo quería que me pueda ejemplificar, acorde a su experiencia, netamente en materia civil. Eso sería lo puntual. Bueno. Otros ejemplos. Sí, sí, había otros. Sí, por favor. Yo le agradecería, sí, porque sí, doctor, yo, por ejemplo, a mí me encanta el derecho penal, y de pronto tengo un apego, ¿Y por qué está en pero civil? No también entiendo, hay una maestría en penal, ¿eh? Y la verdad que yo llevo esto, estoy llevando el derecho civil porque también siento que son dos pilares fundamentales como estudiante de derecho, porque me pongo a pensar y digo, es como un estudiante de colegio, tiene que aprender tanto matemática como tiene que aprender tanto comunicación, porque prácticamente eso lo va a ver siempre, y entre otras materias también, pues. Y entonces llevo civil y pues me interesa también mucho, y pues y de repente tenga cierta minuciosidad para poder yo irme ya apegándome más a esto, porque yo estoy en una fiscalía ambiental y en esa fiscalía ambiental también tratamos bastante en temas administrativos y también es necesario dominar también materia civil. Entonces es por eso, en mérito a mi pregunta, discúlpame doctor,
de repente poder yo entender otros ejemplos de forma que a mí me haga apegar y aterrizar de pronto y poder yo comprender y entender con respecto a estos supuestos, porque si yo me pongo a dar ejemplos en materia penal, o sea, se me vienen muchos ejemplos en la mente, y ya pues, y no quiero recapitular, o sea, mencionar, y pues le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Ok, Carmen, a ver, bueno, podemos, a ver, podemos agarrar cualquier norma del Código Civil y a partir de ahí hacer un análisis de la verificación del supuesto. Pero se me ocurre, ya que se habló de la prescripción. Para que haya la prescripción corta o larga, tiene que darse ciertos supuestos. Y muchas veces el que se cree con el derecho, el que tiene su asesoría, tiene un abogado, de pronto está haciendo un mal razonamiento, un mal análisis, una mala interpretación de los supuestos, o sea, de los hechos que configuran, que vienen a ser las condiciones que se tienen que cumplir para que haya la prescripción. Por ejemplo, en una prescripción corta tiene que ser pública, pacífica, continua y tiene que haber justo título. ¿Qué pasa si, en el tema de lo pacífico, qué pasa si ha recibido una carta notarial antes de los 5 años pidiendo que desaloje la casa? Solamente esa carta notarial ya le hace, por ejemplo, al tema de que no sea pacífico. Ya le están diciendo un momentito, pacífico es cuando nadie lo reclama. Todos están conformes, los vecinos, todos. El propietario descuidado nunca le ha dicho nada. Pero si el propietario le ha dicho en su momento, señor, tiene que desocupar la casa con una carta notarial, ya no se está cumpliendo el tema de la prescripción. Entonces, esa es una forma de evaluar los supuestos de la norma que vienen a ser las condiciones que se tienen que dar para que haya la prescripción. Pacífico, público, continuo, o sea, yo no puedo prescribir cuando no estoy en verdad ahí. Todo ese análisis que se puede hacer, porque de pronto 6 meses estoy fuera, estoy en otro sitio, va a ser difícil y seguramente el juez va a tener que determinar si efectivamente ha habido la continuidad. Entonces, como lo digo, yo puedo, con cualquier institución del Código Civil se puede hacer un análisis de la verificación de los supuestos. Por eso es importante, yo les decía, es importante que el abogado sepa analizar los hechos. Porque si nosotros no analizar, interpretar los hechos y argumentar sobre hechos. Yo estudié en la Universidad Católica, la maestría que tengo, un curso en política jurisdiccional, un curso que se llama argumentación en materia de hechos. O sea, nosotros en ese curso nos hacen analizar hechos y no norma, porque hay argumentación. La argumentación jurídica es en función de argumentación de normas, pero no de hechos. Pero los hechos se argumentan en función primero de una interpretación y un análisis de los hechos. Entonces, uno tiene que tener esta técnica para que cuando uno ha identificado un problema y supuestamente hay una norma que soluciona el problema, tenemos que hacer un análisis de los hechos para ver si encajan dentro del supuesto. ¿Ok? Ahora, muchas veces, por ejemplo, en materia sucesoria, yo soy profesor de hecho de sucesiones en la universidad, en pregrado. Por ejemplo, en las formalidades de los testamentos, en el testamento por escritura pública, por ejemplo, el testamento abierto, que tienen que darse una serie de condiciones. A veces, o sea, cómo interpretar cosas y situaciones que se den para ver si encajan. O sea, para que haya un testamento, se necesita que se cumplan, un testamento por escritura pública, que se cumplan ciertas, que estén los testigos, que esté el notario, que lea, que de su puño y letra, que estén firmadas todas las páginas, etcétera, etcétera. Hay una serie de... Entonces uno tiene que ir evaluando en registros. Nosotros rechazamos, por ejemplo, y la jurisprudencia
registral nos ha dado la razón a los registradores en primera instancia. ¿Y qué se ve muchas veces en algunos testamentos? Y es lamentable. El otro día, no el otro día, hace buen tiempo ya, de un abogado ya antiguo conocido de Quito, no voy a decir su nombre, sus padres hicieron su testamento ante un notario acá en Iquitos. ¿Y qué hemos encontrado en su testamento? Que no estaban las firmas del testador y de los testigos en todas las páginas que tienen que... Eso dice el código. Entonces ahí no se está cumpliendo o sea, es un hecho, o sea, es una condición para que haya un testamento por escritura válida. Y esa formalidad, porque se trata de una formalidad a solemnitate que hay que cumplir, hace que el testamento sea nulo. Y bueno, y ha habido apelaciones, registradores que han dicho, y les ha dado razón, sí, pues es una formalidad sí o sí que hay que cumplir. Entonces, Carmen, y para todos yo les puedo decir que cualquier norma del Código Civil se puede hacer este ensayo de revisar primero la realidad, o sea, si se están cumpliendo o no las condiciones, si se están cumpliendo o no, o sea, los supuestos normativos para ver si se desencadena la consecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que te puedo decir, Carmen. Creo que no tanto es en describir, sino creo que lo más importante es tener esta herramienta, esta capacidad que deberían tener todos, y me incluyo, deberíamos tener todos, en esta capacidad de análisis, de interpretación de los hechos, y obviamente a ver si encajan, porque de ahí también viene un tema interpretativo en los supuestos previstos por el legislador, que está en la norma, el supuesto normativo. Entonces, esa es la tarea que tiene que hacer, o sea, en abstracto, o sea, en hechos concretos, o sea, uno cuando se enfrenta a un problema, tiene que resolver el problema. O sea, por eso yo soy muy crítico de mis colegas, a veces profesores, y por los comentarios de los alumnos, no voy a decir nombres. Yo no puedo tomar el examen a un alumno diciendo que me repita lo que dice el código. O sea, si el abogado trabaja con eso, el abogado tiene que tener sus códigos a la mano. Lo que tiene que aprender el abogado es a saber interpretar, a saber argumentar, a saber analizar, interpretar y argumentar hechos, a saber, esta tarea, es interesante tu pregunta, Carmen, esta tarea de saber verificar, porque finalmente la norma, el supuesto normativo, tiene que verificarse. Si no se verifica, no se desencadena lógicamente la consecuencia, no hay nada. O sea, en derecho penal es muy fácil, ¿no? En cualquier delito, el tema de la tipicidad. En una norma civil o penal, los supuestos de hecho, o sea, las hipótesis que establece el legislador, puede ser la hipótesis 1, 2, 3. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a los abogados o a los operadores jurídicos? ¿Qué nos corresponde hacer? Verificar 1, 2, 3. 1, 2, 3 y se verifica, o sea, hacer el análisis del hecho y verificar si efectivamente encajan en la norma. En materia penal, si el delincuente no cumple con el tipo penal, no hay delito. Así de sencillo. En materia civil, si no se cumple, en materia civil, si no se cumple 1, 2, 3, no hay consecuencia. O sea, no hay nada. O sea, es lo mismo, o sea, es la misma lógica. En materia civil, en materia penal, es la misma lógica. No se da 1, 2, 3, no hay consecuencia. En materia penal, 1, 2, 3, no se da, no hay delito. O sea, esa es la tarea que los abogados tenemos que hacer. O sea, la capacidad, o sea, primero para ser buen abogado hay que ser buena persona. Cerrado eso. Las buenas personas pueden aprender derecho. Pueden ser buenos abogados. Entonces, para ser abogado, tenemos que ser buenas personas en primer lugar. Y luego ya viene lo otro. Lo otro es tener esta capacidad de saber interpretar, de saber argumentar,
de saber, o sea, de dar nuestras razones. O sea, si yo digo que se está cumpliendo 1, 2, 3, yo puedo discutir un momentito, no se está cumpliendo 1, 2, 3, o de pronto hay 1, 2, 3 y el 3 no es 3 sino es 3'. Entonces la pregunta es, ¿se está verificando en la realidad? O sea, ¿o se está verificando el supuesto? No, porque el tercer supuesto o la tercera descripción que está dando el legislador es 3 y no 3'. Entonces, no habría consecuencia, pero como es similar, ahí se puede aplicar la técnica de integración jurídica. Podemos crear una norma, el juez tiene esa posibilidad de resolver el problema, o sea, dar una respuesta al problema. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no es que en materia civil no se tenga que verificar el supuesto. O sea, se tiene que verificar en todos los casos donde hay este tipo de normas, porque no necesariamente, como le decía también en el audio video, hay normas que no tienen, o los supuestos son tácitos. O sea, uno de pronto dice, ¿y cuál es el supuesto de la norma? Esta norma no tiene supuesto. El supuesto ya es genérico. O es toda la sociedad, o es el Estado, o es alguna institución. Ese es el supuesto. O sea, solamente tenemos consecuencias. Entonces, solamente para entender, o sea, un sistema, un ordenamiento jurídico, yo sigo en esto a Marcial Rubio Correa. O sea las normas sin discutir, sin las discusiones filosóficas, sin los conceptos que dan, no sé de conceptos que hay de normas, pero este concepto lógico jurídico de la norma es de los más interesantes que se aproximan a la realidad. Pero no todo el sistema jurídico está compuesto por estas normas, es entonces C. Porque hay normas, le pregunto, el 140, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan del 140? La definición de acto jurídico. ¿Qué dice eso? Es una norma. Tiene esta estructura, es entonces C, en su primera parte, que dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Es una norma? ¿Es un concepto? Pero es norma. No tiene la estructura no tiene la estructura de ese entonces C, ¿ok? Bueno, eso es lo que te puedo decir. Y vamos a dar el pase, el último ya, porque ya nos ganó el tiempo, a Milagritos Tangoa, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí le escucho. Ya, de una manera muy rápida, ya que estamos terminando. Bueno, mi opinión va a razón de la intervención de la compañera Carmen Flores, como una pequeña reflexión o acotación, y además de lo que usted está mencionando justamente recién, doctor. Es cierto que lo que ella dice y lo que usted dice, que hay normas que no están cumpliendo con su finalidad. Un claro ejemplo, por ejemplo, podría tomar el tema del Código Penal, es que hay normas registradas que no describen totalmente cuál es la penalidad, porque eso es lo que es, esa es la finalidad del Código Penal. Ya solamente están describiendo ciertos comportamientos, pero no determinan cuál es la sanción de este comportamiento. Entonces, ¿qué cosa no está cumpliendo su finalidad? O sea, para comenzar por allí. Ahora hablando sobre el tema del Código Civil. ¿Ya? Hay normas registradas de igual manera. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el 829 del Código Civil, donde que nos hablan, acá lo tengo a la mano, habla de concurrencia de hermanos y medios hermanos. Dice que en los casos de concurrencia de hermanos, de padre y madre con medios hermanos, aquellos recibirán doble porción que estos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que porque yo soy solamente medio hermano voy a recibir menos que los otros dos. O sea, ellos tienen más derechos que el medio hermano. Entonces, hay un sinnúmero de vacíos legales, a mi parecer, a mi interpretación, no sé cómo lo entenderán mis colegas o usted, doctor. Vacíos legales, ¿por qué? Porque a otro le tiene que tener mayor parte de la herencia y al otro menos. O sea, ¿cuál sería la justificación de esta parte en el legislador, hablando del tema del Código Civil?
Ahora, Ya. dejo la pregunta al aire. Entonces, si decimos, según la definición de la norma jurídica, como lo vimos ahí en esta explicación del audio que usted nos mostró, nos dice que es un mandato de que a cierto supuesto debe seguir, lógicamente, una consecuencia. Entonces, estamos hablando de esa consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Y según mi opinión, y creo que varios compartimos ello, es que falta hacer un ajuste al momento de dar nuevas leyes. Estamos hablando de los legisladores. Hay que hacer otros ajustes o tienen que hacer unos ajustes para que al momento de dar esas normas se tienen que ver todos los parámetros más que todo constitucionales y cumplir los supuestos normativos para que esta norma cumpla con su finalidad, que la finalidad es pues restaurar la paz social, vivir en armonía, etcétera, etcétera, que a todos lo conocemos. Solamente de esa manera y de una forma rápida quería intervenir de esa forma, doctor, como en una pequeña reflexión. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya, ok. No sé si tienes a la mano el 829, si lo puedes leer, ¿no? Yo no tengo mi código civil a la mano. Sí, doctor, justamente acá lo tengo. Me pareció muy interesante este tema, por eso justamente yo lo estoy No sé si lo nombrando. puede leer para Nos habla poder comentarte el Sí, asunto. sí, le leo. Sí, le escucho. ¿Ya me escucha, doctor? ¿Me escucha? Sí, Ya. El artículo 829 nos dice concurrencia de hermanos y medios hermanos. En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con medio hermanos, aquellos recibirán doble porción que estos, dice. Eso es lo que nos dice tácitamente el Código Civil en el 829. ¿Cuál es la institución, o sea, cuál es el título de la, donde está inserto esta norma? Sucesión de los parientes colaterales. Es un tema de parientes colaterales, pues. O sea, hay que entender bien el tema sucesorio. Hay que, o sea, estamos hablando de parientes colaterales, que ahí se hace una distinción, pero no es una cuestión de que se está discriminando a los hijos. Los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, todos tienen iguales derechos. Por eso le preguntaba en qué contexto o de dónde está ubicado esta norma de carácter sucesoria. Y por eso en el tema de los parientes colaterales, que son herederos voluntarios, ahí se puede hacer discriminación y el derecho y el legislador tiene, porque el heredero voluntario, el pariente colateral es un heredero voluntario y no tiene legítima. Entonces, sí, no es que disculpe, esté mal. doctor, que le Entonces, corte, no es que pero esté acá nos mal. está hablando de hermanos y medios hermanos. Entonces, Sí, pues, hay hermanos, hablando del orden hermanos. donde están ubicado Hola, Sí, le doctor, estoy ¿me escucha? escuchando. Disculpe. Entonces, estoy hablando de ese sentido de que por el hecho de que está ubicado en este título, sucesión de los parientes colaterales, está mal ubicado, me quiero entender No, así. no está mal porque ubicado. estamos hablando Señorita, de hermanos. ya lo entendí. Quiero que me entienda. Ajá. Para poder entender la norma, Sí, le escucho. para poder entender la norma, señorita, doctora, uno tiene que saber dónde está ubicado, en primer lugar, y saber las instituciones de derecho sucesorio para hacer una correcta interpretación. Los herederos son forzosos y voluntarios, los herederos legales. Los herederos forzosos tienen legítima, y eso es intangible, y todos los hermanos, matrimoniales o extramatrimoniales, tienen iguales derechos. Entonces, cuando se habla de los herederos en línea colateral, ya no son herederos forzosos, no tienen legítima, y el legislador tiene esta prerrogativa de establecer, si se trata de hermanos y medios hermanos, de darle el doble o darle al hermano, al medio hermano, la mitad de que va a recibir el hermano, los hermanos de padre y madre. No sé si he sido claro. Sí, le estoy escuchando. O sea, no sé si he sido claro. O sea, por eso no hay que... Hay que interpretar las normas en función de toda tienes que hacer una interpretación sistemática de todo el derecho sucesorio y entender dónde está ubicado esta norma. Si se trata de la sucesión de los parientes colaterales no tienen legítima. Y el legislador, mal o bien, ha dado esta regla para... en el caso de los parientes colaterales, reciban esta herencia o el doble
en el caso de los medios hermanos, solo la mitad de lo que recibe un hermano de padre y madre. Entonces, yo no tengo a la mano el asunto, pero de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces no es que, no sé por dónde iba su análisis y la crítica que estaba haciendo. En la realidad hay medios hermanos, pues. O sea, hay hermanos de padre y madre. La crítica iba más que todo porque yo considero que ambos deberían tener los mismos derechos. No No se son, debería tomar una discriminación en que unos tienen que recibir más o menos. A eso me refería. A ver, o sea... Pero ya que usted lo dice de esa manera, doctor, entonces como usted dice, tiene mucha razón. No, yo no, hay que tomar en cuenta ese sistema de tampoco, interpretación sistemática. Tampoco yo soy dueño de la verdad, ¿eh? Pero yo le doy las razones. Pues. Uno tiene que hacer un análisis y ver cuál argumento es más sólido. Y por eso es que un criterio para determinar si uno es bueno o mal abogado, no lo digo yo, lo dice Manuel Atienza, es cómo argumentas. Entonces, no son iguales pues los hermanos con los medios hermanos. Hay hermanos de padre y madre, y a veces tú tienes un hermano solamente de padre. Por ejemplo, es mi familia, mis abuelos, yo tenía dos tíos, un tío, o sea, mi abuelo, antes de casarse con mi abuela o vivir con mi abuela, tuvo un hijo con otra mujer. Y mi abuela tenía otro hijo con otro hombre. Y ellos se juntaron. Tuvieron 6 hijos, ahí nació mi madre. Entonces ellos son, o sea, estos hermanos que venían, o sea, cuando se forma la familia, cada pareja viene con su hijo, luego tienen sus hijos la pareja, bueno, son medios hermanos. ¿Deberían tener mayores o menores derechos? No sé, es un tema ya de política legislativa que tiene el legislador, pero son medios hermanos. ¿Ok? ¿Doctor? Sí. Quería decir... Ya, doctor, lo que yo entiendo acá en el artículo es que, por ejemplo, por ejemplo, el padre ya tiene su vínculo familiar ya hecho, o sea, ya está casado con su esposa, dentro de ese matrimonio tiene sus hijos. Y fuera de ese matrimonio o sea, estando casado ya, teniendo ya su vínculo ya hecho, su matrimonio, tiene hijos aparte, o sea, hijos extramatrimoniales. Y a esto es lo que yo quiero entender, que el legislador... No les está discriminando a ellos, ahí está haciendo un mal razonamiento. O sea, yo tengo mi familia, tengo mi mujer, tengo 2 hijos, yo podría tener un hijo aparte. Y mis hijos, con respecto a mí, no tienen ninguna diferencia. Ellos reciben por igual. No hay ninguna discriminación con respecto a la herencia del padre. Pero por eso le decía, ¿dónde está ubicado esto? Está en los parientes colaterales. Hay que analizar el tema de los parientes colaterales. O sea, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Por regla general, si hay hijos, los hijos son los herederos. Los nietos no heredan si hay hijos. Ya no quiero meterme más en el tema de derecho sucesorio. Entonces, hay que, o sea, no hay que ir por esa parte, o sea, hay que hacer un... Bueno, pero creo que estamos desviando del tema ya ya nos hemos pasado, creo que nos hemos desviado mucho del tema. Solamente le digo que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer interpretaciones. No se puede hacer una interpretación aislada de la norma, de las normas. Esa es una recomendación que siempre hago a todos, me incluyo. O sea, hay que hacer una interpretación siempre sistemática. Evidentemente tenemos que empezar entendiendo la norma en su sentido literal, empezar el 829, ya. Luego le pregunté dónde está ubicado, por eso le pregunté. ¿En qué institución está? ¿Qué está regulando? Hay un conjunto de normas. ¿Está dentro de un título? ¿O un subtítulo, un capítulo? ¿Dónde está? Y luego los otros principios que hay que están regulando la institución, el derecho sucesorio en este caso. Entonces, todo eso se tiene que analizar para poder hacer ¿qué le digo? De repente una correcta o buena o mejor interpretación. ¿Ok? Bueno, pero está bien, yo le agradezco su comentario, señorita Milagros.
Milagros, ¿ok? Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted, doctor. Ya. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Ya no, lo que voy a hacer es pasar lista y ya nos encontraríamos el día miércoles. A ver, dependiendo de los temas que vamos a tratar, voy a ponerles videos. Si no, yo voy a hacer la clase en estas 2 primeras horas. Hay algunas cosas que no los tengo desarrollado. Y de hecho, en el correr de los días y de estas semanas que tenemos el curso, seguramente yo lo voy a tener que hacer, de hecho. Y luego ya cortamos, descansamos y luego hacemos la retroalimentación, porque en la primera parte, para que quede claro, en la primera parte, cuando yo desarrolle la clase, entonces no quiero que me interrumpan, ¿ok? No quiero que no. Yo termino, todos van a tener la oportunidad en su momento de hacer las atingencias, las preguntas, de pronto hacer comentarios que de repente yo me he equivocado, estoy en desacuerdo, yo no soy dueño de la verdad. Entonces ustedes me hacen ver, me observan, todo. Pero cuando yo estoy explicando un tema, por favor, no le doy paso a nadie, no me interrumpan. Tengan cuidado con sus micrófonos. Ahorita estoy viendo que alguien a veces no sé cómo se prenden los micrófonos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para terminar solamente la clase de hoy, ya tengo anotado a todas las personas que han hecho su intervención. Voy a llamar lista. Por favor, atentos. Antunes, ¿está? Presente, doctor. Buenas noches. Noches. Arrue Mayra. Arrue. ¿Le conocen a Arrue? ¿Alguien le conoce a su colega? Doctor, es mi compañera para la exposición. ¿Pero ya Antunes se le habla. contactó con ella? Sí, ya Pero hemos no creado está el grupo de asistiendo, WhatsApp ¿no? y las No está asistiendo. Hay coordinaciones. que asistir a clases, ¿sí? Avendaño. Avendaño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bautista Peter. Presente, doctor. Buenas noches. Bautista, ¿no es cierto? Jorge Chávez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Josué Dávila. Presente, profesor. Ok. Ceci del Águila. Presente, doctor. Ok. María Díaz. María Díaz. No está. El Escano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Joyce. Flores Carmen. Presente, doctor. Ok. César García. Presente, doctor. Ok. Rosa Gómez. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Hernández. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Luis Hidalgo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. La Torre, Juan. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Américo Menéndez. Menéndez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. David Ocmin. David. David. Padilla. Leslie Padilla. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gino Pérez. Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Pinedo. María. Presente, doctor. Buenas noches. Julio Pizango. Okay. Julio Pizango. Presente, doctor. Ok. Carmen Quispe. Carmen. Carmen Cariño. Presente, doctor. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Michelle Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. William Rengifo. William. Saavedra. Marcos. Presente, presente, profesor. Ok. Sánchez, María. María Sánchez. ¿Está María Sánchez? Soplín, Julián.
Soplín. Suárez, Elmer Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Milagritos, San Juan. Milagritos. Buenas noches, doctor, presente. Sí, ok. Walter Vázquez. Buenas noches, doctor. Presente. Ok. Magda Benancino. Presente, doctor. Ok. Y Milton Villacorta. Milton. Presente, doctor. Buenas noches. Dime, ¿alguien no está en la lista? ¿Alguien no le llamé? Entonces, cuando volvamos a casa, habrá un montón de esto viendo nuestra cara. ¿Alguien no le ha llamado? Bueno. Bien, entonces yo les agradezco por la clase. Nos encontraríamos el día miércoles. Está pendiente la recuperación del día de ayer, que lo vamos a hacer el jueves, porque tenemos miércoles, viernes, sábado y domingo las clases. Entonces vamos a reencontrarnos el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ok? Entonces, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí. ¿Aló? Doctor Pisan Omori, me has llamado, apenas estaba activado mi audio. Sí. ¿Aló, doctor? Sí, yo te he puesto presente, me has contestado. Ya, porque no se activó, mi laptop está medio mal, doctor. Pero ya, gracias, doctor. Ya, ok. Ya, ok. Bien, nos encontramos el próximo miércoles entonces. Buenas noches a todos, gracias por la clase. Y por los aportes. Buenas noches, doctor. Okay. Mucho, doctor. Buenas noches. Buenas noches.